Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos. 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 16. Recuerdos. Mis recorridos por casas, calles, solares abandonados y cementerios de Mérida me habían dejado la mente, el cuerpo y el espíritu saturados de impresiones que me acometían con toda su fuerza a cada paso, trayendo su enorme cauda de remembranzas, que lejos de haberse diluido en el tiempo, parecían renacer, clarificarse y volverse cada vez más precisas. Así que cuando llegaba la noche y me quedaba a solas en ese cuarto de techos altísimos de la casa de mi primo Rubén, mi pobre humanidad, ajena totalmente al uso de la hamaca, se rehusaba a encontrar acomodo, ya fuera en la postura tirante o fetal, a que lo reduce a uno ese artefacto que lo aprisiona en sus redes de vaivén constante e ingobernable, tan ajeno a mis costumbres capitalinas. Y mientras toda la casa se sumía en las sombras y el silencio total, mi mente y mi espíritu se obstinaban en recrear imágenes y recuerdos, ahora perfectamente claros, cuya secuencia se interrumpía a veces por el aleteo y chirrido de algún murciélago que entraba a colgarse de las vigas del techo. Las imágenes, retrotraídas insistentemente por las confidencias, por los lugares, por las reminiscencias, se materializaban en mi mente y volvían para hacerme girar en un torbellino de vivencias que yo misma había venido a desenterrar y que ahora, desatadas, surgían potentes y avasalladoras, como en destellos que se encendían en un sitio y resurgían en otro. Me veía con mis hermanos, recogiendo conchitas en la playa de Progreso y regresando a la casa envueltos en toallones, delineando nuestros pies sobre pedazos de papel de estraza que mi padre se llevaba en sus viajes a los Estados Unidos para comprarnos zapatos, jugando en el jardín el día que mi hermanita Elsie le clavó su rastrillito a Charlie en la cabeza. Todo el barullo que se armó lo presencié agazapada junto al estante de 3 lunas del cuarto de mi madre, temerosa de que me fueran a culpar. Entonces mi conciencia estaba tranquila, no como cuando unos años después, en México, los contendientes éramos mi hermanito Pussy y yo, que peleábamos tirando cada uno por un extremo de uno de esos alfileres largos que sirven para sujetar los sombreros de las señoras. Yo llevaba las de ganar, por ser la mayor y porque agarraba el alfiler por la bola de la cabeza. Así que cuando quise terminar el tironeo, solté el alfiler, con tan mala fortuna que fue a clavarse justamente en el ojo derecho de mi hermanito. Entonces sí, todos los días y las noches que pasó el pobre quejándose y con su ojo vendado fueron angustiosos, y lo espiaba constantemente, temerosa de que algo más grave ocurriera. Afortunadamente el alfiler se había clavado a un lado de la niña del ojo, y la cicatriz solo le dejó un punto blanco en el iris, que poco a poco fue desapareciendo. Recordaba también aquel día que estábamos en el jardín recogiendo gusarapos que guardábamos en botellas, cuando mi hermana Hilda empezó a quejarse y a rascarse la oreja. Como seguía lloriqueando, llamaron al médico, que la revisó y, al no encontrar nada alarmante, dictaminó que tal vez era una basura. Pero por la noche la niña seguía quejándose. Mi papá decidió que el problema tenía que provenir del jardín, donde habíamos estado jugando, y mientras Hilda dormitaba entre quejidos, él encendió una vela y la acercó a su oreja. Así estuvo quieto, durante horas, tratando de averiguar qué estaba pasando. Allá como a las 5 de la mañana, cuando clareó el día y empezaron a entrar los primeros rayos del sol por la ventana, su paciencia tuvo su recompensa. Una cabecita terciopelada verde, con un ojo blanco, se asomó por el conducto de la oreja, pero volvió a meterse. Esta vez estaba seguro que solo era cuestión de esperar y tener suerte. Mi padre permaneció como piedra, inmóvil y con la vela lo más cerca posible de la oreja de mi hermana, que hacía más difícil el trabajo porque empezaba a moverse. Abrieron todas las ventanas para que entrara toda la luz que fuera posible y encendieron más velas. Como 1 hora después, atraído por la luz, el gusarapo fue saliendo hasta que salió del todo. Mi padre se abalanzó sobre aquel retorcido monstruo y lo trituró con el zapato. Todos esperábamos que iba a mandar echar medio metro de cemento armado sobre los tiestos que mi madre cultivaba con tanto amor, pero él bien sabía hasta dónde podía llegar, a veces. Esa misma niña, mi hermana Hilda, su primera hija, ya le había hecho pasar su primera angustia como padre
Cuando a los 2 meses de nacida padeció una meningitis infecciosa que todos calificaron de mortal. Es casi un milagro que haya sobrevivido en una época en que los antibióticos eran totalmente desconocidos y la medicina inoperante contra enfermedades tan agresivas. Mi hermano Arturo nació con el brazo izquierdo falto de fuerza, de tono, por un problema que los doctores diagnosticaron de mala posición en el desarrollo intrauterino. No tenía reducción del músculo, ni contracción alguna, y debido a sus débiles reflejos tendinosos, pero susceptibles de tonificar, se le sometió a un tratamiento de hidroterapia. Casi diariamente tenían que sumergirle el brazo en una tina de agua caliente, y cuando fue mayorcito, siempre trajo consigo una pelotita que apretaba para ejercitar y vigorizar el tono perdido de su brazo, que mejoró mucho con los años, pero que como siempre cuando se padece una tara por mucho tiempo, le dejó un complejo que lo hacía mantener su mano izquierda, siempre que podía, dentro de la bolsa del pantalón o de la chamarra. Alberto, Beto, era un niño tímido y apocado que lloraba por todo y precisaba de muchos chiqueos. Cuando nació, nos contaba mi madre, el pobre niño se negaba a aceptar la robusta ubre de la mestiza que había sido contratada como amamantadora oficial. Ninguna presión, ninguna artimaña daban resultado. No sirvió de nada la miel de abeja untada al pezón de la nodriza, ni la huelga de hambre a la que fue sometido por casi 24 horas. Beto seguía rechazando sistemáticamente a la lechona hasta que mi madre se dio por vencida y decidió sustituirla por otra. Esa misma noche supieron que habían puesto presa a la mujer por haber acogotado a su pequeño hijo recién nacido, apenas unos días antes de ser contratada para criar a Beto. Todos respiraron tranquilos y se hicieron lenguas del sexto sentido del infante, que le hizo rechazar a la asesina. Beto recibió muy anuente a la sustituta. Mi pobre hermano también padeció de asma en sus años infantiles, y uno de los ataques más agudos lo sufrió a bordo del barco en el que hicimos la travesía de Mérida a Veracruz en octubre de 1922. Él ocupaba un camarote con su nana, porque lo mantenían constantemente impregnado de vapores medicinales para facilitarle la respiración. Afortunadamente, con los años el asma desapareció, no así su carácter retraído. Mi madre, por su condición delgada o tal vez por su hipocondria contumaz, que es, según los psicólogos, una manera de llamar la atención de las personas que se sienten relegadas, se sometía con cierta frecuencia, para curarse de afecciones pulmonares reales o supuestas, a unas aplicaciones de ventosas en la espalda que nosotros, los pequeños, podíamos presenciar libremente. La señora que se las aplicaba ponía sus artefactos sobre el buró, los iba calentando uno por uno sobre la flama de una vela y se los aplicaba. Se oía un siseo como de succión y la carne se ponía roja y se inflaba dentro del vaso. A veces se le aplicaban ventosas con vela. En estas el proceso era igual, pero con un pedazo de vela encendida dentro. Lo que me parecía inconcebible era que después de ese tormento chino, una vez retiradas las 10 o 12 ventosas, mi madre pudiera seguir haciendo su vida tan campante con todo y los círculos que le dejaban. Además de sus múltiples partos, mi madre también sufrió una operación de apendicitis. Como mi abuela Pierce había muerto de un ataque de apendicitis agudo unos días después del matrimonio de mis padres, el padecimiento despertaba horror en la familia, así que a los primeros síntomas dudosos la hicieron desfilar a la mesa de operaciones. Este procedimiento se llevaba a cabo por medio del cloroformo, anestésico que también utilizaban los médicos durante los partos. El cloroformo gozaba años atrás de gran popularidad y había sido llamado la anestesia de la reina, porque fue usado por primera vez en los partos de la reina Victoria de Inglaterra. Lo que se ignoraba en aquel entonces era que el uso del cloroformo tenía peligrosos efectos secundarios, lo cual se comprobaría plenamente más tarde. En el libro Science and Surgery del Dr. Frank Slaughter se especifica: el efecto más peligroso del cloroformo lo causa sobre el hígado. Caso tras caso fueron siendo comprobados en las autopsias, donde se encontraron hígados contraídos y decolorados, desprovistos de su natural pigmento oscuro, por el daño que este órgano sufre provocado por el cloroformo y que los patólogos denominaron atrofia amarilla. Al principio, los médicos no podían entender estos síntomas o no querían aceptar que el culpable era el cloroformo,
porque mucha gente a quien se lo aplicaban no mostraba daño al hígado, aunque gran parte de los cirujanos lo sospechaban. El hígado, además de sus funciones de control de glucosa, que son solo parte de sus múltiples procesos, también funciona como un policía de la sangre, eliminando sustancias tóxicas que pudieran haber sido absorbidas con el alimento, y trata de destruirlas antes de que entren a la circulación y alcancen las delicadas y sensitivas células del cerebro y las de otros órganos. Esas sustancias son demasiado peligrosas para el hígado y lo dañan irremisiblemente. Eso es lo que sucedía hace años con mucha frecuencia por el uso del cloroformo, una droga que ahora se sabe es sumamente peligrosa por los efectos que causa en el hígado. Por tanto, su uso como anestésico ha sido eliminado definitiva y totalmente por los cirujanos. Mi madre murió a causa de una cirrosis hepática postictérica, su cuñada Aida Pierce por abscesos múltiples en el hígado, y varias de sus contemporáneas también murieron de padecimientos hepáticos. ¿Serían estas causas de muerte producidas por el uso y abuso que en su época hicieron del cloroformo los cirujanos que las atendieron? Las sirvientas mayas acostumbraban guardar las tortillas viejas envueltas en trapos, detrás de los húmedos tubos de lavadero. Ahí las tortillas criaban un moho que tenía un color entre verde y morado, y cuando alguno de nosotros sufría un raspón o cualquier otra herida o lastimadura, nos ponían sobre la herida una de esas tortillas, de lado enmohecido, y nos la amarraban con un trapo. Santo remedio. Ahora después se supo que ese moho era el principio básico de la penicilina. El Science and Surgery dice, un día en 1929, el doctor Alexander Fleming estaba investigando las particularidades en el crecimiento de un microbio ordinario de laboratorio, el estafilococo. Bajo el microscopio se veían como abultados organismos morados. Inevitablemente, muchas de las placas se contaminaron de las esporas que, como toda ama de casa lo sabe, necesitan solamente la combinación de pan, tiempo y humedad para producir esa lama verdosa. Las iletradas indígenas mayas habían descubierto el poder de la penicilina muchísimos años antes que el doctor Fleming. Venían a mi memoria las tardes inolvidables en que, instalados en nuestras sillitas y frente a una gran sábana blanca, nos disponíamos a disfrutar del espectáculo que con su proyector de cine paté nos brindaba mi padre, pasándonos las primeras vistas, que entonces éramos de los privilegiados en poder disfrutar. Reíamos con los perritos que saltaban aros, con los payasos que hacían malabarismos. Pronto empezaron a llegar otras que narraban historias. Una de nuestras favoritas era la de una niña que se pierde en la nieve al caer de un trineo sin ser vista por sus padres, pero al fin la rescatan y todos regresan muy felices. A esta la superó en suspenso y tragedia aquella película de un hombre viudo que se va de viaje y regresa acompañado de su nueva esposa. Los 6 hijos no se sienten muy felices con la nueva madre, especialmente la hija como de 5 años, que es verdaderamente infeliz. Su resentimiento llega al clímax el día en que durante una cena ve en el pecho de la madrastra un broche que había pertenecido a su madre. Se levanta de la mesa y se va corriendo a su cuarto, donde en su desesperación decide arrojarse al río que pasa cerca de su casa. La madrastra la ve salir corriendo y va tras ella, llamándola desesperadamente. Pero la niña no le hace caso. Llega al río y se tira a las aguas turbulentas. La madrastra se arroja tras ella y después de luchar contra la corriente, logra salvarla. En la última escena está la niña en su cama, arrepentida y convencida del verdadero amor de la madrastra que arriesgó su vida por salvarla, y llena de ternura, le toma la mano y le dice: «Mamá». Verdaderas obras de arte que nos dejaban contritos y llorosos, aunque no fuera más que por un ratito. Alrededor del primer patio, mi padre había instalado una complicada red de vías para que corriera por ellas el trenecito eléctrico, que como novedad habíamos recibido de Londres, de donde seguíamos recibiendo constantemente nuevos vagones y modernas adaptaciones. Por las tardes, cuando bajaba el sol, lo echaba a andar y todos nos apostábamos alrededor, muy quietecitos para verlo pasar iluminado, pitando, echando humo y fuego, zumbando entre los desniveles, entrando por túneles y trepando colinas.
El trenecito aceleraba, frenaba, reculaba y se detenía obedeciendo señales que mi papá hacía funcionar desde el complicado tablero que él mismo había diseñado y modificado, enmendándole la plana al fabricante. Al costado derecho de ese primer patio, a la entrada del zaguán, se estacionaban los coches y era también el sitio donde él arreglaba o desmantelaba los vehículos, siempre en proceso de cambios. Por las tardes, cuando no estaba en su cuarto leyendo, se le encontraba acostado debajo de algún vehículo, embrocado sobre el cofre o acuclillado junto a las llantas, siempre junto a un tablero de herramientas perfectamente acomodadas por tamaños y cerca de una gran caja metálica, de donde sacaba, casi sin molestarse en mirar, los artefactos que utilizaba y que formaban parte de sus posesiones inapreciables. Fue a principios de 1921 cuando decidió construir un coche pequeño, de la mitad del tamaño de los coches regulares de aquella época, con motor y todo. Su propósito era que nosotros, los mayores, Hilda, Arturo, Agnes y Alberto, pudiéramos manejarlo en los corredores de la casa. Paradójicamente, ese año iba a ser nuestro último año completo en Mérida. Así pues, en el primer patio, empezó a construir ese pequeño automóvil, precursor de los automóviles compactos del mundo, que él mismo diseñó con partes de otros automóviles y llantas de bicicleta. El día que lo echó a andar fue de júbilo. Sin él saberlo, había hecho su aparición el primer modelo de auto pequeño, decenas de años antes de que a alguien se le ocurriera lanzarlo comercialmente. A mi padre se le veía contento y orgulloso, aunque todos sus conocimientos y su inteligencia nunca le sirvieron para nada práctico, como cuando diseñó y construyó en México, en 1923, un aditamento que servía para ahorrar gasolina al 50%, pero nunca quiso comercializar a pesar de haber probado que servía maravillosamente. El día de la presentación de su automóvil compacto, nos vistieron de gala los 4 hijos mayores, a quienes estaba destinado, y nos tomó varias fotografías, una de ellas junto al Ford de 7 asientos que teníamos, para hacer más patente la diferencia de tamaños. Cuando cundió la noticia, no solo en Mérida, sino en México, empezaron a recibirse cartas y peticiones personales de los interesados en conocer o poseer, si fuera posible, tan novedoso automóvil. La respuesta fue siempre el silencio. Cuando fue imposible detener la curiosidad de la gente, el precioso, el hermosísimo cochecito rojo, su creación única, se convirtió nuevamente en un montón de refacciones sueltas. Era inminente nuestra partida hacia México, y él determinó llevarse consigo y desaparecerlos los procedimientos de su construcción. Un espectador infalible, embelesado con las maniobras de mi padre, encima o debajo de los automóviles, era el Mocho, un pobre muchacho mulich y ateperado que no tenía un brazo. Todos los días pasaba infaliblemente por la casa. Unas veces la hacía de limpiabotas, otras vendía diferentes mercancías que podían ser de billetes de lotería hasta barritas de sicte, barritas blancas de chicle natural envueltas en hojas tiernas de sisal. Otras veces traía siricotes o panetelas. Pero con ese pretexto entraba, se acuclillaba en la entrada, en una esquina del garage, y se convertía en el admirador más ferviente de las actividades de mi padre, contemplándolo por horas, como decía mi madre, con su cara de schmaktá, mientras él desmontaba llantas, apretaba tuercas o aceitaba frenos. De repente, un día dejó de pasar el Mocho, y a nadie le importó su ausencia. Muy pocas veces íbamos a visitar a los abuelos Monforte, porque mi padre siempre encontraba algún pretexto o motivo para evitarlo, así que mamá grande tenía que ingeniárselas para lograrlo. Una de sus artimañas era contratar a la comparsa de negritos para que nos fueran a divertir a la casa grande, y mi padre se veía obligado a ceder. El grupo de negritos lo constituía toda una familia, chicos y grandes, de bailarinas, músicos, cantantes y cirqueros, pintarrajeados y vestidos de colorines y lentejuelas. Hacían sus acrobacias, daban saltos mortales, cantaban, bailaban, tocaban varios instrumentos y hacían lo indecible por divertirnos, tanto a los grandes como a los pequeños. Mamá grande ponía a funcionar la gran caja de música que estaba junto a la puerta principal, en el descanso de la escalera, y nosotros la pasábamos bastante bien, a pesar de estar tan desacostumbrados a socializar. Mamá grande se cuidaba de que siempre que nosotros fuéramos, no hubiera otros invitados, para no incomodar a Pierce, y mucho menos jugadas de panguingui o rasguear de guitarras, pero aún así mi papá no tenía reparo en demostrar su aburrimiento, mientras mi mamá,
mi abuela, mi abuelo Seferino, los niños y hasta la servidumbre festejábamos a carcajada limpia las ocurrencias y retruécanos a veces un tanto picantes de los comparsas. Ese día, para desaburrirse un poco, mi papá salió a la baranda que dominaba el patio central, y desde allí, a falta de otro interés, se entretuvo mirando los destellos de los rayos del sol poniente sobre el agua del aljibe. El sol de la tarde, pasando por el recuadro descubierto del patio, daba de lleno hasta el fondo del pozo. En eso oímos que mi papá llamaba: ¡Vengan a ver qué está ahí en el fondo! ¡El mocho! Todos los mayores se acercaron, mientras que uno que otro de nosotros, los niños, pretendíamos atisbar algo entre sus piernas. Los rayos del sol, iluminando de lleno hasta el fondo del aljibe, mostraban claramente el cuerpo del mocho, enroscado y apesgado contra las paredes del pozo. Despidieron rápidamente a los comparsas. Paró la caja de música. Mi abuelo daba órdenes a los sirvientes para que corrieran a avisar a la policía, y mi papá anunció la retirada. Mi mamá, por supuesto, salió maldiciendo al maldito mocho que le había estropeado la visita que tanto tiempo les había costado conseguir a ella y a su madre, y sin preocuparle en lo más mínimo el triste destino del mocho, solo dijo: y pensar que hemos estado bebiendo esa porquería de agua, quién sabe desde cuándo. El que mi padre no disfrutara de las reuniones en la casa de los Monforte no quería decir que estuviera negado a otro tipo de entretenimientos, aunque sus preferencias fueran un tanto ingenuas. Ricardo Bell era un inglés, cabeza del circo de los hermanos Bell, que llegó a Mérida precedido de fama mundial. Como buen inglés de corazón, mi padre encontró mucha afinidad con su tipo muy especial de comicidad, que a veces dejaba indiferentes a los yucatecos. Él gozaba con sus glaciadas infantiles, como ese número del espejo en el que uno de los hermanos se ponía frente al otro con un marco de por medio, imitándose mutuamente, como si se tratara de una imagen reflejada en un espejo, hasta que uno de ellos empezaba a hacer cosas distintas que el otro no repetía, y cuyos errores eran vistos solo por el público. También le encantaba el número en que Ricardo Bell tocaba en una fila de botellas piezas que iban desde la marcha triunfal de Aída hasta una jarana yucateca. Nosotros éramos asiduos concurrentes al circo Bell, hasta que un día surgió la tragedia. Carlos Bell, que acostumbraba a correr como un condenado en su motocicleta por las apacibles calles de Mérida, se estrelló contra un tranvía de mulitas. Se partió la crisma y murió instantáneamente. Por supuesto que la vena poética de los yucatecos encontró motivo oportuno para desbordarse, y al día siguiente, el diario de Yucatán publicó una especie de obituario rimado que, por supuesto, mi madre se apresuró a memorizar y a recitar a todas las horas del día hasta que nosotros, sus eternos seguidores, lo repetíamos hasta la hora de dormir, en vez del ángel de mi guarda. Carlos Bell ha muerto, el atleta rudo de garras de acero, de brazo nervudo y estoico valor. En un choque agudo pereció altanero, blandiendo su escudo como gladiador. Que la madre tierra recoja en su seno al noble y sereno luchador de ayer, al atleta rudo que supo por bueno de todas las gentes hacerse querer. Creo que por su predilección por todo lo rimado, más que por su vocación religiosa, mi madre no podía menos que hacernos recitar todas las noches, aunque fuera entreverados, con la elegía a Carlos Bell, una serie de pequeñas oraciones que seleccionó de aquí y de allá y que también han dejado su huella 70 años después. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta llegar a la presencia de Jesús y de María. Oh Virgen María, botón de clavel, mi madre me dice que te ame con fe, cuando por la noche yo dormido esté, si soy un buen niño me vendrá a saber. Oh Virgen María, botón de clavel, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María me cubre con su rico manto. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, que solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, oh celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. La secuencia de la crianza de los hijos era la misma que regía en todos los hogares de la clase acomodada de aquella época. Los niños pasaban consecutivamente del seno materno al pecho de las amas de leche, amas de cría o nodrizas, a las que había que alimentar opíparamente y proveer de cuanto artículo de limpieza precisaban
para su aseo minucioso antes de darle el pecho al niño. De allí pasaban a los inexpertos, pero apacibles cuidados de las nanas mayas. Estas indígenas hablaban solo maya entre sí, y con nosotros chapurreaban un precario español salpicado de palabras mayas, por lo que los niños a su cuidado mezclábamos en nuestro vocabulario con toda naturalidad las expresiones aprendidas desde la infancia. Estas nanas eran las encargadas de bañarnos, de darnos de comer, de vestirnos, de llevarnos al colegio, de soportar todo el día nuestras pataletas y mala crianza, y de meternos en la cama al son de sus terribles cuentos de Ixtabay o de cualquier otro monstruo o aparecido de sus consejas mayas. Todas igualmente aterradoras, que a veces nos hacían despertar a medianoche dando de gritos. Seguían la cocinera y sus galopinas, la lavandera, la planchadora, el mozo y una que otra criadita para atender menesteres menores. Las que desempeñaban puestos principales tenían sueldos que llegaban hasta 8 pesos mensuales. Las demás eran simples criadas, es decir, aquellas a las que su familia iba a entregar voluntariamente a las puertas de la casa para que allí se les criara, darles techo, comida y algunas ropas en desuso. Con eso, los familiares se daban por bien servidos y se quitaban de encima una boca más que alimentar, aunque muchas de ellas, como era uso y costumbre de la época, acabaran sirviendo para los desahogos sexuales de los patrones, viejos o jóvenes por igual. Una ilusión muy común entre los sirvientes era ahorrar por años para hacerse poner sus dientes de oro. Así que cuando mis padres eligieron a los que habrían de acompañarlos en nuestro viaje a México, todos se apresuraron a hacerse colocar sus dientes de oro para llegar a México dignamente, como todo sirviente de casa rica que se preciara de serlo. La rutina de la casa era siempre igual. Por las mañanas, los niños grandes íbamos al colegio. Mi hermana Hilda y yo asistíamos al convento de las Madres Teresianas, unas monjas de tan rígida disciplina y tan excelentes maestras que ambas aprendimos a leer y a escribir desde que teníamos 4 años. Mi padre gozaba cuando me oía recitar el silabario y me veía escribir en mi pizarra con relativa fluidez. Solo 2 veces recuerdo haber recibido los consabidos pellizcos y gascopes de las monjas, cuando me encontraron comiéndome las flores de mastuerzo de la enredadera de la albarrada, y cuando me rehusé a salir a escena, ya ataviada de monedita, en el festival de fin de cursos. Mi madre solía atender los menesteres de la cocina, disponiendo los platillos con la cocinera. Daba una que otra orden y vigilaba que mi hermana Hilda, antes de salir para el colegio, se tomara al pie de la burra su vaso consabido de leche caliente, que en su presencia ordeñaba todos los días el burrero en el patio, y que era parte del diario ritual que mi hermana tenía que seguir por prescripción médica, como programa de sobrealimentación, desde que a los 2 meses le había dado meningitis viral casi fulminante. Más tarde, seleccionaba a algunos de los animalejos reptantes, langostas, cangrejos o jaivas, que el cangrejero desparramaba en las losetas del corredor. A mediodía, después del almuerzo, a veces nos metíamos en su cuarto, donde nos dejaba hurgar cajones, abrir cofres y jugar sin reparo alguno con abotonadores de zapatos, con las motas de marabú con botones de ébano que usaba para empolvillarse con sus polvos de arroz Mavis, o abríamos los cofres del pirata, esos 2 enormes baúles de metal con esquinas reforzadas, arrinconados al fondo del cuarto, y donde ella amontonaba maravillas en desuso: justanes de tafeta, camisones de encaje, listones de seda, pañoletas, su traje de novia, algún mantón de Manila, abanicos calados y olorosos, ricamente pintados y con orillas de encaje, corpiños con arandelas de tira dorada, peinetas altas de carey para sostener las mantillas, cintas jaspeadas o de moaré para sujetar el zorongo, chales de gasa, alguna sombrilla japonesa, rollos de tafeta cardeada bellamente pintados o bordados, obis, de esos que usan las japonesas para amarrarse los kimonos a la cintura, espejos con mangos de concha nácar, jipiles bordados, chales de burato, alfileres y flores para sombreros, peines de carey y tantas maravillas que mi madre iba guardando tal vez por falta de ocasión para lucirlas, o quizá porque fueron regalos de boda y que nosotros admirábamos o nos poníamos. Pero en cuanto se empezaban a entablar los pleitos y mi madre se fastidiaba del laberinto que armábamos, teníamos que salir corriendo antes de que empezaran a llover pescozones y cintarazos. Una vez restablecida la calma, mi madre,
con su eterno aire displicente y de total indiferencia, ordenaba a las sirvientas arreglar el desbarajuste y se dirigía al corredor a recostarse en su mecedora de mimbre y entrecerraba los ojos mientras la orilla de su vestido rozaba el piso de mosaico, llevando el ritmo del vaivén de sus impulsos. Quizá ella siempre añoró el bullicio constante de la casa grande de sus padres y echó de menos su vida frívola, sin más propósito que pasarla bien. Nos echaba una mirada de vez en cuando, mientras jugueteábamos por ahí cerca o cuando estábamos tirados sobre las baldosas del corredor, escarabajeando nuestras pizarras con las tizas de colores, o nos veía deambular en los velocípedos o con los patines del diablo. Pero cuando se iba a la sala, allá íbamos detrás para pedirle que nos cantara esas canciones, que a fuerza de repetirlas tantas veces, se quedaron en nuestra mente como patrimonio perenne. Yo quisiera estar en mi barca junto a ti, navegando en alta mar porque así seré feliz. No me importa que tu faz la luna quiera ocultar, pues me bastan tus miradas para poder navegar. Y tú serás el timón que gobierne nuestra nave, yo seré el mar, y tú el ave que cruce mi corazón. Y tú serás el timón que gobierne nuestra nave, yo seré el mar, y tú el ave que cruce mi corazón. Por eso triste me voy, puesto que no vas conmigo, y el cielo será testigo de este fiel adorador. O aquella otra que decía: vive feliz en tanto que yo sufro esta pasión que me devora el alma. Vive feliz y goza de la calma que antes de amarte disfrutaba yo. Ahora que te hayas disfrutado halagos, sin comprender mis crueles padeceres, oculta tu perfidia entre placeres que antes de amarte disfrutaba yo. Y una que siempre le pedíamos porque nos parecía un cuento, y que todos, hasta los más chicos, nos uníamos al coro. Había una niña más pura y bella que un serafín, y de sus labios y sus mejillas pálida estaba la pobre infeliz. La niña siente dentro del pecho un gran dolor. Leche de burra, leche de burra, leche de burra le manda el doctor. Por las mañanas pasa el burrero, y en las cancelas suele tocar tilín, tilín, tilín las campanillas, tilín, tilín, tolón, tolón. A la noche con chin, chin, a la noche va a llover. La monja estaba enferma el domingo en Miramón. Que le toquen, que le bailen, que le toquen el quereleizón. Pero las tardes se arrastraban lentas, pesadas, interminables. Mi madre a veces solía trabajar, a trechos, urdiendo una hamaca con la bandera inglesa, en un bastidor que había instalado al fondo del corredor. Allí, las sirvientas ponían nuestras sillitas de mimbre para que tomáramos nuestros respectivos vasos de pozol o de horchata fresca, que nos traían en unas bandejas cubiertas con paños blancos. A veces también se nos permitía salir a comprar un sorbete cuando oíamos pasar al sorbetero pregonando: ¡Helao! 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 ¡El mantecao! Mientras empujaba su carrito de madera, donde traía sus latas niqueladas, redondas y brillantes. De allí sacaba los cilindros de metal que golpeaba en los cantos del carrito, para extraer los canutos con ricos sorbetes de guanábana, de coco, de lima o de naranja, mientras nosotros esperábamos quietecitos, parados a la orilla de la escarpa, agarrados firmemente de la mano de la nana, porque este negro gigantesco, nos habían contado ellas, había venido de La Habana, donde sus sorbetes eran muy afamados, huyendo de la justicia por algún delito terrible, así que no nos atrevíamos ni siquiera a recibir los sorbetes de su mano. También por las tardes llegaban los bultos que venían del puerto de Progreso, procedentes de muy diversos países. Balas flejadas, canastos, cajas y paquetes de todos tamaños, formas y colores, pegosteados con sellos, membretes y etiquetas. De China venían teteras, kimonos, obis y sombrillas japonesas, latas de lichis secos, zapatillas y piezas de seda cruda. De España, bacalao, hueva de lisa, aceite de oliva, aceitunas, alcaparras, azafrán y mejillones. De los Estados Unidos recibíamos zapatos, calcetas, juguetes, frascos de jugo de uva Welch, que nosotros los niños tomábamos diariamente, cajas de cornflakes y de shred wheat para mi padre, jabón de escamas, un lujo para lavar la ropa fina de mi madre, y las consentidas refacciones de automóvil y las herramientas para los quehaceres de mi padre. De Inglaterra, revistas especializadas, periódicos, ropa de cama, latas de galletas, cajas de té, dulces y nuevos vagones para el trenecito eléctrico. De Holanda, tiras bordadas, chales de gasa, quesos de bola y mantequilla enlatada.
Los quesos venían en una esfera de metal grueso pintado de rojo, cuyas cuencas, al abrirse en dos, servían a las criadas para coger agua en los lavaderos. Mi mamá se encantaba con las piezas de satín de Windsor o de encaje de blonda, pensando en el rebumbio que iban a causar entre sus hermanas, mientras que mi padre esperaba con ansia las noticias que traían los últimos adelantos en materia de tecnología y revisaba con sumo interés los modernos aditamentos de cocina que venían de los Estados Unidos para facilitar las labores culinarias, que al final de cuentas siempre acababan por quedarse ociosos y arrumbados en las alacenas, porque a la sirvienta les empavorecía hasta tocarlos, y a mi mamá poca gracia le hacía tener que meterse en la cocina a tratar de enseñarles a manejarlos, cuando ni ella los entendía. La servidumbre acarreaba presurosa aquellos bultos al tercer patio, en espera de que mi padre diera instrucciones para abrirlos y poder colocar las cosas en su lugar correspondiente, aunque las nuevas herramientas se ponían de inmediato en el tablero, porque en la casa siempre había vehículos de toda clase en reparación, desmantelados o en proceso de readaptación. A veces, cuando todo el trajín de la cocina había terminado, llegábamos a deambular por ahí. La cocina de nuestra casa era espaciosa, alta e iluminada. A mano izquierda se enfilaban las 6 hornillas de carbón. La última era del doble de tamaño que las otras y siempre estaba encendida, con una enorme paila de ropa hirviendo, olorosa a jabón de coco. Al centro había una mesa larga, con cubierta de azulejos. Allí, en una máquina, la torteadora hacía diariamente las tortillas de maíz para el almuerzo. Mi papá les llamaba pan de maíz. Sobre un pedazo cuadrado de hoja de plátano ponía la bolita de masa y con la palma de la mano le daba un golpe para aplastarla. Después, con la mano derecha y los dedos extendidos, la iba presionando mientras giraba la masa para extenderla, y con la izquierda, puesta en ángulo vertical, iba guiando y moldeando la orilla para redondearla. También en esa mesa se torteaban las tablillas de chocolate. Una vez molido, el cacao tostado con el azúcar, la canela y el extracto de flor de azahar se hacían bolitas con la masa negra, olorosa y brillante, que se iban extendiendo a 2 manos sobre un cuadro de papel de estraza. Luego, con un cuchillo se marcaban 4 cruces encontradas para señalar el corte de las tablillas. Se dejaban secar y se guardaban en latas de galletas. Este chocolate, batido con agua hirviendo en los batidores de madera de Guayacán, era nuestra bebida habitual en el desayuno y en la merienda, y el día que hacían chocolate, la casa entera se inundaba con el delicioso aroma a cacao molido. El panadero llegaba balanceando sobre la cabeza su gran lata redonda con tapadera cónica y la colocaba sobre el trípode de madera que traía colgado del brazo. Al destapar la lata y retirar el paño blanquísimo que cubría el pan, todo el corredor se saturaba con el rico aroma de canelas, azares y vainillas, buena mantequilla y huevos, mientras la sirvientita iba colocando en un cesto de mimbre las patas, las hojaldras, el pan de leche, el pan de monja, el pan de novia, el pan de mantequilla y todo aquel surtido del rico pan yucateco grande, oloroso y exquisito. En el entrepaño más alto de la alacena del lado derecho de la cocina estaban formadas las calaveras de los quesos de bola, que se ponían a secar muy bien antes de ser utilizadas para hacer el delicioso queso relleno. En el entrepaño intermedio se colocaban en formación los picheles pintados a mano, de cristal o de porcelana, que servían para servir el pozol o la horchata, y en el primer entrepaño, muy a la mano como para poderles meter el dedo al pasar, estaban dispuestos los platones con el postre del día, que lo mismo podía ser un platón de shek, rebanadas de jícama y naranja, que unas islas flotantes, un arroz con leche, o la deliciosa leche quemada, crema inglesa con su crujiente capa de caramelo, que mi madre se encargaba de dorar personalmente, con planchas de carbón al rojo vivo. La ropa que había hervido varias horas con jabón sapóleo o con jabón de coco, en la enorme paila de la cocina, se transportaba al patio de atrás, donde la lavandera la restregaba en las bateas de madera con sus consabidas muñequitas de azul de añil. Se enjuagaba abundantemente con agua del aljibe, coronado con su correspondiente veleta, y se tendía a secar bien alto, en las sogas que el mozo levantaba y sostenía con horquetas. La ropa blanquísima, azulada y olorosa, ondeaba bajo los potentes rayos del sol, y cuando al caer la tarde la metían al cuarto de planchado, ya la estaba esperando la planchadora, con el enorme anafre copeteado de carbones al rojo vivo, con sus 8 plantas acomodadas en redondo sobre las brasas.
En ese tercer patio se tendía a solear periódicamente el pochote de las almohadas para mantenerlo suave y oloroso. También en ese patio estaba el enorme árbol de caimito, esa fruta jugosa y dulce tan típica de Mérida. Su fruto es ovalado, jaspeado entre verde y morado, y al chuparlo deja en los labios un poco de esa leche pegajosa que tiene el chico zapote. Cuando el árbol se llenaba de frutos, que es aproximadamente en octubre, el mozo se trepaba y sacudía las ramas para que cayeran los caimitos maduros sobre la sábana, que sostenían las sirvientas por sus 4 puntas. El día entero nos la pasábamos chupando caimitos, a veces con lamentables consecuencias estomacales. Del cuarto de planchado salían también los braseros encendidos que se llevaban al corredor para rociarlos con semillas de alucema y romero y sahumar la ropita del bebé que estuviera por nacer. El olor del incienso que despedían los braseros y el trajín de las sirvientas sahumando, doblando y acomodando los pañales y la ropita en las canastillas de mimbre era para nosotros un presagio seguro del advenimiento de un nuevo hermanito. Alguna tarde, cuando caía un buen aguacero, nos permitían bañarnos bajo el agua de lluvia. Con solo el calzón abotonado al corpiño, chapoteábamos por todas partes sobre los charcos, disfrutando de lo lindo mientras duraba el aguacero, tiempo que a nosotros siempre nos parecía demasiado corto. Entonces, la sirvienta que nos esperaba a la orilla del corredor con una paila de agua tibia, soshki y jabón en mano, nos daba una buena sosquilada con jabón de coco y una mejor enjuagada a jicarazos. La otra sirvienta estaba lista para recibirnos y darnos una frotada con la toalla y una talqueada. Una tercera sirvientita era la encargada de ponernos los mamelucos para dormir y las pantuflas y de llevarnos a la mesa a tomar el chocolate. Allí procurábamos tardarnos el mayor tiempo posible haciéndolas calentar o enfriar el chocolate, o negándonos a tragar los bocados, porque sabíamos muy bien que terminada la merienda íbamos a parar derechito a la cama, y una vez tendidos los pabellones, cerrados los póstigos y apagada la luz, no nos quedaba más remedio que tratar de dormir, a menos que para desgracia nuestra nos diera por acordarnos del hombre de la arena o de cualquier otro de sus parientes cercanos. Mi madre no era afecta a narrar historias familiares, así que muy poco supimos de sus labios. Parecía más bien indiferente, o tal vez no la hacía feliz recordar el pasado. Sin embargo, alguna vez, por alguna razón, me contó ciertos pasajes. El matrimonio de Piedad, a los 21 años, afectó muy especialmente a sus 2 hermanas mayores, Delia y Fausta, pues los cánones sociales imponían que los matrimonios se efectuaran en orden sucesivo, de mayor a menor. Delia, de 27 años, lo soportó con mayor resignación porque era una joven muy sensata. No así Fausta, de 25 años, una bisbirinda inconforme por naturaleza, siempre ocasionando problemas con sus rebeldías. Se consideraba la bonita de la familia, porque era la única que había heredado los ojos verdes y el pelo rojizo de su bisabuelo francés, Jean-Marie Montfort, de lo cual estaba sumamente orgullosa. Le parecía injusto, absurdo y estúpido que Arturo Pierce se hubiera fijado en su hermana Piedad, que no poseía ningún encanto especial y no hubiera reparado en ella. A sus 25 años empezaba a sentir complejo de solterona. La solución a los problemas que Fausta ocasionaba con su carácter irascible la encontró el tío Chinto, hermano de su madre, agregándola a una peregrinación de 3 meses encabezada por las madres teresianas, que recorrería algunos países de Europa y, por supuesto, incluía la visita a los lugares santos y una audiencia privada con el Santo Padre Pío X, con su respectiva bendición y concesión de indulgencias plenarias para toda la familia. Fausta inició de antemano el ataque contra las pequeñas objeciones que planteaban sus padres a dejarla ir sola, hasta que consiguió que la acompañara a su hermana Delia como chaperona. Por supuesto que el viaje, los atractivos de los países europeos, el Vaticano y sus indulgencias no le interesaban en lo más mínimo, pero se había hecho a la idea de que lejos de Mérida y de su cerrado provincianismo iba a tener mejor suerte. Precisamente en agosto de 1913, la víspera de la salida de la excursión, nació la primera hija de Piedad de Arturo, Hilda, un golpe más para el ego de Fausta, y no fue a conocerla pretextando los preparativos del viaje. Tampoco estuvo presente en la reunión que se celebró en la Casa Grande con motivo de la petición de relaciones formales que José Pérez hacía a su hermana Lilia, entonces de 15 años, y cuyo matrimonio se celebraría 2 años más tarde. 3 meses después, en noviembre, los excursionistas llegaron a México de vuelta de Europa
y fueron alojados en la casa de algunas familias piadosas, para quienes traían expresamente las bendiciones papales. A Fausta y a Delia la recibieron con grandes muestras de contento en casa de una familia Rodríguez, personas de gran solvencia moral. El hijo mayor de la casa, magnífico muchacho y aventajado estudiante, cautivó a Fausta de inmediato, por sus enormes ojos verdes y su singular apostura, y ni la estrecha vigilancia de las cristianas señoras, ni el ojo avisor de su hermana Delia, impidieron que se lanzara descaradamente a seducirlo. El acoso fue tan efectivo que cuando el grupo regresó a Mérida, Fausta venía embarazada. Por supuesto que la familia entera puso el grito en el cielo, y los hermanos varones hablaron de echarla a la calle, pero la bondad, amor y comprensión de su padre se impuso, y la hija de Fausta nació en la casa grande, y fue el encanto de todos, por sus enormes ojos verdes, grandes pestañas y nariz aguileña de su padre. Naturalmente que una madre soltera, en una provincia de costumbres tan intransigentes, era definitivamente rechazada, pero según la versión familiar su padre, don Seferino, prohibió terminantemente que se hicieran intentos por obligar a la joven a reparar su falta. 5 años después, un ingeniero agrónomo mexicano llegó a Mérida en una comisión del gobierno. Conoció a Fausta, de 30 años, y empezó a cortejarla. Sus visitas se hacían más y más frecuentes, y cuando mi abuela se dio cuenta de que el joven parecía muy formal y de que Fausta le había ocultado su parentesco con la niña, lo llamó y le dijo: ¿Ve usted esa niña que está jugando en el jardín? Pues es hija de Fausta. El impacto no se hizo esperar, y el ingeniero se retiró discretamente. Fausta se enfureció y reclamó que no querían dejarla ser feliz, pero la actitud de sus padres era inflexible. Quien te quiera tendrá que aceptarte con tu hija, o que se vaya por donde vino. La comisión de agrónomos estaba por regresar a México, y el joven no había vuelto a verla. Pero un día, inesperadamente, se presentó a pedir a Fausta el matrimonio. Se fueron a radicar a México. Ahí tuvieron 2 hijos, y más tarde se trasladaron a Jalapa, donde empezaron los problemas que acabaron por distanciarlos definitivamente. Fausta murió en Jalapa en 1932 a los 45 años, y sus hijos murieron relativamente jóvenes. Delia, la hermana mayor de mi madre, vivió y murió en Mérida. Se casó a los 38 años con Porfirio Traconis. Ella mantuvo a sus 2 hijos, Rubén y Óscar, con su negocio de hamacas, y murió rodeada de respeto y amor. Lilia casó con Pepe Pérez y tuvo 4 hijas y un hijo, José Edgar. Murió en 1949 a los 42 años. Su hijo murió y también una de sus hijas. Las 2 mayores viven ahora con Elsa, la negrita, que acaba de quedarse viuda de un médico neurólogo muy famoso en Mérida. Elsa es la que tiene la enorme casa con víbora particular, la que me proporcionó muy valiosa información sobre la familia y la que aún conserva el piano blanco de mi madre. Humberto fue el segundo hijo varón de los abuelos Monforte y se convirtió en el favorito de su madre por su carácter salamero y risueño. Hizo siempre lo que quiso, y lo que quiso fue bien poco en materia de estudios y preparación. Era jacarandoso y simpático como él solo. Tenía una sonrisa cautivadora y su colección de conquistas femeninas hacía legión. Visitaba con frecuencia nuestra casa, aunque mi padre no le hacía buena cara, pero considerando que él nunca le hacía buena cara a nadie que osara violentar su intimidad, mi tío Humberto lo ignoraba solemnemente. Yo siempre lo recuerdo impecablemente vestido, con los mejores trajes, calzado con sus angostos y puntiagudos zapatos Florsheim, relumbrantes, y sus preciosísimos sombreros Stetson de ala caída, una sonrisa seductora y todo él flotando en aromas de lociones finas y con una joven preciosa y elegante del brazo. Los apodos en mi familia eran muy usuales, porque es una costumbre muy inglesa, y de los 10 hijos que tuvieron piedad de Arturo, solo mis hermanas Hilda y Aída se salvaron de que les colocaran sus respectivos apodos. A Arturo le decían Tuto, a Alberto, Beto. A mí, mi padre me decía Chata, pero mi madre decidió por su cuenta llamarme Ana, porque así hubiera querido que yo me llamara en homenaje a Ana Pierce, hermana de mi padre, y porque además pensaba que él me había registrado un día sin su consentimiento, en recuerdo de algún viejo amor. A Elsie, Ketty, a Charles Norman, Charlie. A Henry Edgar se le puso Pussy, porque cuando él era un bebé, en 1922, nosotras, las niñas grandes, Hilda y Agnes, asistíamos a la escuela Sarah L. King, donde la mitad de las clases se impartían en inglés. En la casa repasábamos constantemente las lecciones y entonces dábamos la lata horas y horas tratando de memorizar un cuento que empezaba: Pussycat, Pussycat, where have you been?
I've been to London to look at the Queen. Y mi papá, con el bebé en brazos, contestaba: en esta casa no hay más Pussycat que este. Y desde entonces todos le llamamos Pussy, felices y contentos de haber encontrado el apodo que le faltaba. A Héctor Raúl, Psiquis, este apodo le llegó solito, porque de bebé era tan pequeñito que le decíamos el chiquitito, que en Baby Talk se transformó en Psiquitito. Más tarde lo abreviamos a Psiquis o Psiqui. A Roberto Coco, porque cuando nació estaba tan calvo que parecía su cabeza una bola de billar, y empezamos a decirle Cocolizo, que después se convirtió en Coco. Mi padre quería que se llamara Víctor, y en la lista de nombres del álbum familiar y al pie de algunas de sus fotos aparece como Víctor. Pero mi madre estaba decidida ahora a salirse con la suya, y se llamó Roberto. Uno de los últimos recuerdos que me dejó el tercer patio fue que allí quedó enterrado un pavito propiedad de mi hermana Elsie, y que todos habíamos ayudado a criar y a consentir. La casa estaba ya casi desmantelada por nuestra inminente salida hacia México. La tía Dom, viejecita hermana de papá Grande Monforte, que se iba con frecuencia a ayudar a poner al corriente todo lo que necesitara costura o remiendo, en esa ocasión no podía faltar puesto que nos íbamos, y ella sería la encargada de recoger todo lo que se quedara en la casa. Ese día, muy temprano, fue a despertarnos para decirnos con todo el tacto del mundo que el pavito había amanecido muerto. Fue nuestro primer encuentro con un suceso de tal naturaleza. ¿Cómo era posible que hubiera muerto ese pavito, que apenas la noche anterior había andado por toda la casa piando tan contento, mientras nosotros jugábamos a los almohadazos? Cuando llegamos al patio de atrás, Carlos el mozo lo había colocado dentro de una caja de talco y estaba haciendo un agujero en la tierra. Mi padre ya estaba listo, siempre dispuesto con su cámara fotográfica. Mi hermana Hilda comiéndose las uñas, como lo hacía de niña, y sigue haciéndolo ahora a los 83 años. Mi hermano Arturo, que apenas alcanzó a llegar, envuelto en una sábana, permanecía como siempre, silencioso, impertérrito e indescifrable, mostrándole su desprecio a la pobre de la tía Dom, sentadita en el peldaño de madera del cuarto de Trevejos y vigilándolo con la mirada. Los tres más pequeños, Agnes, Elsie y Charlie, oscilaban entre el asombro, la inocencia total y la indiferencia. El mozo efectuó pausadamente, con toda parsimonia, la labor de enterramiento en medio de un ominoso silencio. Después, tal como llegamos, nos fuimos yendo a nuestros cuartos. Fue una triste experiencia en nuestra vida de niños, y aunque parezca inconcebible, nos lastimó más que la muerte de mi abuelo Pierce, porque el pavito era nuestro amigo y compañero de juegos. Fue un golpe duro, pero no el último, desgraciadamente. 6 décadas más tarde, me encontraba yo en el mismo sitio donde jugábamos, donde veíamos las películas, donde nos habían tomado la foto con el automovilito rojo, donde chapoteábamos en los charcos del agua de lluvia, y allí, frente a mis ojos, colgado de la misma pared, me esperaba, impasible, un emisario del pasado que no sé por qué milagro no había sido desechado por los nuevos dueños de la casa, a pesar de los años transcurridos. Era una reproducción del Ángelus de Millet, con sus dos campesinos, hombre y mujer, en pleno campo, con las cabezas inclinadas orando al atardecer. A veces, cuando nos tirábamos de espaldas sobre los mosaicos del corredor para refrescarnos, y a falta de otra cosa que hacer, yo revisaba las figuras del cuadro, me fijaba en sus ropas y en el pañuelo que ella tenía atado en la cabeza. El fondo del cuadro se ensombrecía a medida que empezaba a bajar la tarde, y la casa entera se impregnaba con el olor de chocolate recién batido. Una tarde de pronto se cimbra la casa. Fuertes golpes repetidos y desesperados se escuchan en el zaguán. Tabletean los chancleteos de la muchacha que pasa corriendo a abrir. Vuelven los pasos apresurados y una voz grita angustiada: ¡Don Arturo! ¡Dios mío! ¡Murió don Arturo! Me incorporo apoyada en un codo. No sé de qué se trata, no lo entiendo. Entra un mozo, habla en voz baja, apresurado, asustado. Hay barullo de gente que va y viene. Mi padre corre apresurado a su cuarto, aquella pequeña habitación en la esquina del corredor, junto a la sala. Se oyen martillazos. Está desarmando frenéticamente su cama de latón, en la que quiere que repose el cuerpo del abuelo Pierce, cubierto de flores y con la bandera inglesa por mortaja. Mi madre habla con las nanas. Susurran como si de pronto todo tuviera que decirse en voz baja. Una de ellas viene y me levanta del suelo, desde donde he seguido los acontecimientos, entretenida y curiosa.
Acabando la merienda nos llevarán a la cama jugueteando, gritando y peleando como siempre. En nuestro pequeño mundo nada ha pasado. Todo sigue igual. Era el 30 de enero de 1922. La muerte del viejo Pierce, esa recia figura que había consolidado una fortuna y cuya sola presencia afincaba el prestigio de toda su familia, marcó desde ese mismo instante el destino de Arturo, su primogénito. La muerte de su padre lo transformó, de un hijo dependiente y caprichoso, en un heredero rico, desorientado e indeciso. No bien hubieron terminado los trámites del sepelio, viajó al extranjero a recoger la herencia depositada en los bancos que, como hijo mayor y albacea, le correspondía distribuir entre los herederos. Mi padre heredaba también las concesiones de importación y exportación que mi abuelo manejaba independientemente, los derechos como accionista mayoritario del Banco Peabody y uno de los orgullos del viejo Pierce, el consulado de la Gran Bretaña. Excepto el capital, que ascendió a $275,000 a cada uno de los hijos, todo lo demás mi padre lo concesionó, lo donó, lo regaló o se deshizo de ello de la peor manera posible. Se dedicó a destruirlo con la misma parsimonia con la que estaba empezando a desmantelar su vida. Aquello que había sido adquirido por su padre a base de esfuerzo y trabajo honrado durante tantos años se escurría como agua entre las manos de ese hijo que nunca había conocido el valor de un peso. Decidido a vaciar la casa con urgencia, repartía y remataba todo. Parecía tener una necesidad rabiosa de borrar hasta el último vestigio de esa etapa de su vida, que ahora se cerraba con la muerte de su padre. 8 meses más tarde, mi madre y mi padre salieron rumbo a México. Era indispensable que ella se fuera anticipadamente, porque estaba embarazada de su 7º hijo, y mi padre no quería que naciera en Mérida, porque eso atrasaría sus planes de marcha, por tener que observar la cuarentena del puerperio. Una vez que la hubo instalado en la casa que alquiló en México, una enorme construcción alargada y sombría de la avenida Chapultepec, casi esquina con Orizaba, mi padre regresó por nosotros y por los criados, y el 22 de octubre de 1922, apenas 9 meses después de la muerte de mi abuelo, salimos de Mérida por última vez, dejando atrás, en el recuerdo, aquella casa de la calle 58, número 485, en la que habíamos vivido, despreocupados y felices durante 10 años. Embarcamos en el barco americano Monterrey. En el periódico de Mérida mencionan nuestra partida y nos enumeran en un orden un tanto arbitrario. Arturo W. Pierce, Charles N. Pierce, Hilda E. Pierce, Arturo E. Pierce, Elsie B. Pierce y sirvientes Domitila Gómez, Bárbara Bersunza y Carlos García. Mi hermano Alberto y yo, Agnes, quedamos excluidos de la lista. La travesía se nos hizo eterna y a mi pobre hermano Alberto peor, porque padeció uno de sus peores ataques de asma, que lo tuvo recluido en un camarote, inhalando hirvientes vapores de eucalipto. Yo me aventuré algunas veces a fisgonear por los recovecos del barco, hasta que en una de esas entré en un lugar que me pareció un infierno, lleno de humos calientes, enormes negros vociferantes y un ensordecedor ruido de cacerolas. En cuanto me vieron, fui expulsada sin miramientos y entregada a mi padre, que estaba en el puente. Anochecía, y a su lado permanecí quietecita, callada, asida fuertemente a la primera barandilla de cubierta, mirando muerta de miedo la inmensidad de ese mar negro y escuchando el ruido de las olas que se estrellaban contra el barco. Mi padre permanecía inmóvil, como ausente, y yo no me atrevía a pronunciar palabra. Quizá pensaba en las consecuencias de su decisión precipitada, de desarraigarnos tan drásticamente de lo que había sido nuestra vida. Mi nuevo hermanito, Henry Edgar, ya había nacido apenas unos días antes en México, pero eso lo sabríamos hasta nuestra llegada. Muchísimo habían influido en la decisión de mi padre de marcharse a México los cantos de sirena que le enviaban constantemente su cuñado Humberto y su hermano Alfredo, radicados allá desde hacía tiempo, gozando de sus excesos y despilfarrando a ambos los dineros que nunca les había costado trabajo ganar. Arturo seguía impasible oteando el horizonte. Más allá de aquel ocaso magnífico, le esperaba su ruina económica, la destrucción de sus valores, su decadencia como padre, como esposo y como ser humano, la muerte temprana de 2 de sus hijos, la desintegración de su hogar, la pérdida de su autoestima, el caos. Pero él era un hombre joven, tenía 37 años, llevaba un buen capital en los bolsillos y dejaba en Mérida propiedades
de las que podía echar mano. Por primera vez en su vida, era totalmente libre de disponer de su tiempo y de su fortuna. Por fin, iba a vivirse a sí mismo.